¿Qué tal, compañeros? Aquí saludándolos otra vez. Ya saben, estamos ya en el último tema del curso de introducción a Python, que bueno, en este caso yo lo llamé funciones. En este va a ser el último concepto como básico o idea básica que tenemos que conocer del paradigma procedural, que es, digamos, el primer acercamiento a la parte de programación que vamos a ver. Después de esto van a venir los programas, o más bien los videos con ciertos programas de aplicación. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna petición que quieran hacer, me la pueden poner en los comentarios y voy a revisar. Y si es, digamos, algo aplicable, algo que yo pueda hacer, que tampoco les digo, no soy el super experto en programación, pero si tiene o tengo forma de hacerlo, pues hago ese problema o resuelvo ese problema a través de un programa y para que podamos ver poco a poco estos conceptos básicos desde la aplicación eh, ya como tal tangible, ¿no? Y pues nada, chavos, ya saben que siempre hay que echarle ganas. A veces cuando unos no tenemos como ahorita la suficiente como pasión, no pasión propiamente, pero como ganas de hacer las cosas, es cuando más necesitamos esforzarnos y tener esa disciplina de hacerlo. Realmente busquen siempre algo que les guste, que les agrade, que a pesar de que cuando las cosas no vayan bien, ustedes tengan la ambición y la determinación de hacerlo. Yo, por ejemplo, estaba pensando de muchas cosas, reflexionando antes de empezar la clase y que decía, no sé, por ejemplo, muchas veces nos pintan de que no, pues ahorita a la edad que tienes tendrías que tener, por ejemplo, tu propia casa, tu carro, tu familia, tus negocios, tu esto, tu lo otro, y ser exitoso desde esa parte, desde esa perspectiva material, ¿no? Y nos damos cuenta que, pues, o al menos yo me doy cuenta que actualmente es muy difícil hacerlo. O sea, estamos hablando de que una casa lo más simple o lo más básica que pudiese ser, a lo mejor estaría desde 500,000 pesos hasta 1,5 millones de pesos. Dependiendo, ¿no? La zona, dependiendo las características, dependiendo todo y hasta más, ¿no? Ya de ahí ya no hay un límite conocido, ¿no? Del costo que puede tener la casa. Y pues es algo irreal, ¿no? O sea, al menos gente de a pie como yo, pues no tenemos esa liquidez económica para comprar una casa así. Y yo por eso es lo que les comentaba, ¿no? A lo mejor en el tiempo de nuestros padres, o les quería compartir más bien esta idea de que pues en el tiempo de nuestros padres, tal vez de su sueldo, pues hacer una casa o comprar una casa, pues era el 20% el 15% de su sueldo. Pero ahora, dado toda la circunstancia de cómo está el país y todo, pues representa tal vez el 80, 70, 85% de tu sueldo y pues hay muchas otras cosas que tú necesitas darle prioridad, ¿no? No sé si muchos de ustedes tengan familia o gente que dependa económicamente de ustedes, pues no pueden darse ese lujo. Y yo lo que, o más bien la reflexión en la que caigo, o la moraleja en la que caigo es que ahorita, por ejemplo, dadas mis circunstancias, pues yo tengo que aprovechar que, por ejemplo, no estoy teniendo una renta, no estoy teniendo cierto tipo de gastos del hogar y aprovechar a hacer este tipo de proyectos que me gustan, que me llenan, que me dan ese significado como persona y me hacen sentirme bien y feliz y que les puedo sacar un cierto beneficio económico que me va a ayudar a esa parte material de la vida que es tangible, que no es lo que te da la felicidad como tal, pero que te da ciertas tranquilidades de poderlo conseguir. Y eso es yo lo que le quería decir, o sea, si hay muchos de ustedes que no tengan esos gastos, no tengan eso, plantéense algunos proyectos que puedan realizar, que les guste, que les apasione y llévelos a la realidad, aprovechelo y que sea esa herramienta extra que ustedes tengan, además de su trabajo cotidiano del día a día y que créanme que les va a hacer mucho, les va a ayudar mucho y les va a ayudar a tener esa tranquilidad en la cuestión económica. Y bueno, pasando ya propiamente al tema, la idea de las funciones es básicamente generar bloques de código que sean reutilizables durante todo el programa y estas funciones permiten tener un programa más estructurado y limpio, es decir, delimitar ciertas cosas pertenecientes a ciertas acciones o ciertas características que va a tener nuestro programa. Esta forma es muy, más bien las funciones coinciden mucho con algunos conceptos del paradigma orientado a objetos, donde digamos tenemos esta parte de que a ciertas clases, que sería lo que se ocuparía en paradigma orientado a objetos, tienen funciones o métodos asociados, los cuales pues tú llamas para obtener cierta información o procesar cierta información. La función digamos que opera de la misma forma.
En este caso tenemos la estructura básica, que se utiliza la palabra def, que es la palabra reservada para declarar esta función, el nombre de la función y los parámetros que se le van a dar a la función. En este caso puede haber o no parámetros. Normalmente puedes ver los dos casos de manera muy cotidiana. No quiere decir que uno sea predominante y el otro no. Es decir, que tanto puedes tener funciones como que necesiten parámetros como funciones que no. En este caso, por ejemplo, si hablamos de una función que grafica puntos, como la que hicimos para el caso de los puntos estos aleatorios entre 0 y 1 que generábamos, pues aquí le pasaríamos propiamente las coordenadas del eje X y las coordenadas del eje Y de estos puntos para que esta función lo pudiera graficar. Después, todo esto se maneja dentro del paréntesis. Si no se meten parámetros, es un paréntesis vacío, pero se tiene que poner a fuerza sus dos puntos y ya saben, nos metemos a la indentación para representar que estamos dentro de esta función, ¿no? Aquí ya escribimos el bloque del código que vamos a ocupar y finalmente tenemos esta palabra que es el return. En este caso también se puede dar el evento en el cual no necesites regresar nada, es decir, que una función, por ejemplo la de graficación de puntos, no tenga que regresarnos nada más que simplemente mostrar la gráfica, pero esa gráfica no la tendría que regresar como tal al cuerpo principal del programa donde fue llamada la función, sino simplemente la despliegue esto dentro de la función. Sin embargo, también hay otras funciones que sí regresan cuestiones. Por ejemplo, una función que te calcula la distancia. Tú le pasarías a esta función que calcula la distancia ciertos parámetros para que calcule la distancia y en el return yo le regresaría el valor calculado de esta distancia y ya en el cuerpo principal del programa pues ya ocuparía esa distancia para otras cosas o simplemente para imprimirla al usuario. ¿Ok? Algunos ejemplos simples de las funciones son, por ejemplo, esta, que la utilizamos primero su def, que es para definir la función. Dame nombre, que en este caso siempre empezamos con minúsculas la primera palabra y después si queremos darle algún distintivo o algo más específico de la función, ponemos una segunda, que en este caso va a ser nombre, empezando con N mayúscula. Y en este caso no necesitamos parámetros, entonces va el paréntesis vacío, sus dos puntos. ¿Y qué va a hacer la función? Pues simplemente va a poner un input que le va a preguntar al usuario dame tu nombre y este dame tu nombre o lo que vaya a poner el usuario lo va a asignar a la variable nombre. Y vamos a regresar con el return esto que nos dio o que ingresó el usuario a través de nombre y lo vamos a acá en el cuerpo principal que sería como la parte que no tiene ninguna indentación donde hemos estado programando todo el tiempo en Python, que ese sería como nuestro cuerpo principal. Aquí pondremos, por ejemplo, nuestro print y simplemente llamaríamos a la función dame nombre, asignándola a una variable. ¿Por qué la asignamos a una variable? Por el return. Si la función no tuviera un return, si no tuviera esto, no tendríamos que hacer esto de asignar a nombre, en este caso que estamos repitiendo la variable, con lo que nos daría esta función de dame nombre. Podríamos simplemente poner dame nombre sin esta parte, sin este igual y sin esta variable y simplemente se ejecutaría la función. En este caso, como tiene un return, forzosamente tenemos que asignarlo. Si estamos regresando más de una variable, por ejemplo, que le pusiéramos nombre, apellido, edad, etc, etc, y todo que lo está solicitando esta función, lo separaríamos por comas y cada una de estas variables o que nos regresa el return tendrían que estar puestas aquí, es decir que aquí pondríamos también su correspondiente nombre, apellido, edad, sexo, bla bla bla, que vienen de la función tal, ¿ok? Entonces todo eso para que lo tengan en cuenta. La otra función, otro ejemplo sería por ejemplo esta que es otra vez def y va a ser multiplica valores, en la cual ahora sí les vamos a pasar unos parámetros que va a ser el parámetro x1 y x2. Es importante respetar el orden, es lo único y lo que Python ahora sí que es como que su prioridad máxima, el orden en el que tú los das. Si en este caso pues la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, entonces no importa si pasamos primero x1 y x2, pero si por ejemplo esta en vez de multiplicar valores fuera una resta, pues tendríamos que pasar primero el valor del elemento al cual le queremos restar qué valor y no al revés, porque eso es súper importante. Entonces, en este caso, bueno, en multiplica valores tenemos otra vez una variable llamada valor a la cual le vamos a asignar el valor de la multiplicación de x1 por x2. Como les decía, si fuera una resta, en este caso tendríamos, por ejemplo, x1 menos x2
y ese sería el valor que nos generaría. Si quisiéramos restarle x2 a x1, perdón, a x2 restarle x1, tendríamos que asignar estos parámetros de forma inversa desde aquí, desde la función y desde cuando nosotros la llamamos. Entonces aquí de otra vez regresamos el valor, que va a ser return valor, y como nota importante, estas funciones las podemos ya ocupar como hemos ocupado las paqueterías de NumPy, Matplotlib, Random y demás, que es, digamos, nosotros tenemos en la parte donde importamos las paqueterías, podemos utilizar esta palabra from, que es de el título del programa, por ejemplo, que hemos estado llamándole que código clase 6, código clase 5, código clase no sé qué. Aquí iría el título de ese programa y le daríamos también la instrucción de importa y importaríamos, por ejemplo, esta función de multiplica valores. Esto nos abre más posibilidades y nos permite hacer todavía un código mucho más sencillo en su estructura o en su cuerpo principal, porque por ejemplo tendríamos todas las funciones que usaríamos en un programa aparte, y en un programa principal o en un cuerpo principal solo tendríamos importar estas funciones y propiamente ejecutar el código ya elemental que se necesitaría, ¿no?, en nuestro programa. Por ejemplo, en este caso tenemos el valor 1 y el valor 2 que vamos a pasarle a la función multiplica valores, y esto es lo que les decía. Lo que va a leer esta función es que valor 1, que es este 10, lo va a leer como si fuera x1, porque ese es en el orden en el que está. Si nosotros pasáramos a valor 2, suponiendo aquí, lo leería esto como si fuera nuestro x1. Entonces por eso es que les digo que es súper importante el orden, y siempre recuérdenlo para que las cosas no se vayan a ejecutar mal o como ustedes buscan realmente hacerlo. Y ya que una vez nosotros importamos esta función, pues ya la podemos usar, multiplica valores, le pasamos los valores y asignamos el valor que se genera de esta función a valor multiplicado. Y ya, simple y sencillamente, no hay más. En este caso, bueno, ya con este último tema que vemos, ahorita vamos a ver unos ejemplos ya en programación como tal, se terminan los conceptos básicos del curso de Introducción a Python, y ahora sí, como les decía, vamos a pasar a cuestiones de aplicación de algunos programas, y con la finalidad de, pues obviamente, repasar ya lo que hemos visto y que también ustedes entiendan ideas de aplicaciones simples, y de ahí que ustedes puedan ir escalando a cosas más complejas, ¿va? Ya saben, abran su software para programar, abran un archivo nuevo. En mi caso ya tengo un poquito avanzado el programa que vamos a ver. Simplemente es el de lo único que programé aquí es la parte del primer ejemplo. Ahorita voy a ir programando con ustedes el segundo ejemplo. El primer ejemplo es el que venía en el texto, que es la función dame nombre, súper simple. Y aquí está, vamos a ir revisando poco a poquito, ¿no? Entonces ya saben primero su título, su fecha y el autor que está haciendo este programa. La parte de importar paqueterías, lo único que vamos a usar ahorita para el siguiente ejemplo que vamos a ver va a ser NumPy. En este caso de la primera función no lo vamos a usar como tal, pero lo vamos a ir ya importando previamente. El primer ejemplo, como les decía, es la función def. Luego vemos que nos lo maneja en color naranja de palabra reservada. Dame nombre, en la cual no necesita parámetros, por eso el paréntesis está vacío. Y ahora sí asignamos a la variable nombre un input que le vamos a presentar al usuario, que le va a decir dame tu nombre. Y vamos a regresar este nombre que nos ingresó el usuario, o estas palabras que nos ingresó el usuario, en la variable nombre, y nosotros vamos a llamar a esta función desde el cuerpo principal. Este es el cuerpo principal, es decir, lo que no tiene ninguna indentación ni nada, que es donde hemos estado programando todos nuestros programas. Y les voy a enseñar también un ejemplo extra de cómo hacer, digamos, una estrategia o tipo truco para garantizarnos de estar en el bloque principal del programa y no estarnos como que confundiendo, ¿no? De que, ay, ¿dónde estoy? ¿Estoy programando bien? ¿O sigo dentro de la función o no? Entonces, bueno, aquí vamos a imprimir esta parte que vamos a indicar que estamos en el ejemplo 1. Les vamos a imprimir que es la función de nombre. Vamos a pedir, o más bien llamar a la función dame nombre, que como tiene un return, le vamos a asignar a esta variable nombre, lo que sea que nos genere dame nombre. Y vamos a imprimir este nombre, ¿no? El nombre
ingresado fue y le ponemos nombre, ¿ok? Vamos a también a poner un espacio para que no nos confundamos con el siguiente ejemplo. Ok, vamos a correrlo a ver si todo se ejecuta bien. Acuérdense que ahorita que lo vayan a correr les va a decir que si quieren guardar, lo guardan en la carpeta donde están guardando sus archivos y ya lo pueden ejecutar, ¿no? En mi caso ya como lo guardé la primera vez, bueno, este primer bloque que he estado haciendo, entonces ya no me va a pedir eso, ya nomás me va, digamos, guardar la actualización y me lo va a correr. En este caso, ya vemos que de hecho tengo esta parte que es como mi primera prueba que hice. Y bueno, en este caso le voy a poner otra vez que me llamo Brian García. Y efectivamente me regresa el nombre ingresado fue Brian García. Entonces vemos que efectivamente lo que está haciendo es primero, o cómo lo lee Python, ¿no? Python viene y lee esto de aquí. Lee esto y dice, ok, hay un print, otro print, y luego hay una variable que está asignada a una función. Entonces lee la función, ve el nombre de la función y se dirige como tal a la función y ya de aquí ve, ok, dame nombre, no tiene parámetros, perfecto, entro, que dice, ok, nombre es un input que le voy a presentar al usuario, que es donde me dice dame tu nombre, y le voy a regresar el valor de lo que sea que me ingresó el usuario a través de la variable nombre, perfecto. Entonces ya lo lee, lo regresa y se regresa hacia acá. Y Python ahora sí con el valor que generó esta función, es decir, el nombre que ingresó el usuario, se lo asigna a esta variable nombre, que en este caso estamos usando, digamos, nombres iguales de variable para delimitar este espacio de memoria y no estar utilizando nuevos nombres de variables y demás, sino que simplemente se utiliza el mismo. Pero por ejemplo aquí le podremos, para que ustedes chequen que no hay ningún truco ni nada, por ejemplo ponerle nombre 2. Y aquí le ponemos obviamente en el print donde vamos a mostrar este nombre que se ingresó como nombre 2, ¿no? Otra vez lo guardamos y lo corremos. Vamos a ponerle aquí en este caso que me llamo solamente Brian. Y vemos que efectivamente en este caso vemos que el nombre ingresado fue Brian, que es lo que debería de estar mostrando, ¿no? Entonces todo está perfecto, todo está bien. Vamos al segundo ejemplo. ¿Qué va a ser? Entonces, este siguiente ejemplo lo que va a hacer, o lo que vamos a buscar hacer con él, va a ser calcular una distancia entre unos puntos. Entonces, vamos a poner, definir, calcula distancia. ¿Qué le vamos a pasar? Pues unos puntos, ¿no? Una lista de puntos. Función, vamos a ponerle qué hace, para calcular distancia. Recibe como parámetro una lista de puntos, ¿ok? Entonces, dado que nosotros ya más o menos imaginamos qué es lo que nos va a asignar esto a priori, pues yo sé que va a ser una lista de puntos, en este caso va a ser solamente de 2 puntos. Cada punto va a tener su coordenada X y su coordenada Y. Entonces, vamos a tener que iterar dentro de esta lista. Entonces vamos a declarar un for, que va a ser for i in range, es decir, para i en el rango, y va a ser la longitud de la cadena de los puntos, que en este caso, como les digo, solo estamos contemplando que sean 2, pero debido a la estructura que vamos a usar, le vamos a tener que decir que sea la longitud de estos dos elementos menos 1. Esto es para que no haya o no nos salte un error de Python. Ahorita les voy a explicar por qué. Para calcular distancia, ¿ok? Entonces, en punto 1, que va a ser el primer punto el que vamos a usar para nuestra ecuación de calcular la distancia, lo vamos a asignar como puntos y en este caso va a ser i. Entonces, cuando el for llegue aquí, ¿qué va a hacer? Bueno, primero i va a tener el valor de 0, que va a ser el primer elemento. Entonces i va a tener un valor de 0, entonces va a ir a puntos, a la lista de puntos y va a buscar el elemento 0 de la lista de puntos. Entonces este elemento 0 de la lista de puntos pues va a ser propiamente el primer punto que va a tener su coordenada X y Y.
Después, por la estructura que manejamos, punto 2, que sería el siguiente punto con el cual, o más bien la referencia entre los dos que vamos a calcular esta distancia, va a ser puntos de i más 1. Es por ello que usamos esta estrategia de la longitud de puntos menos 1. Lo que está haciendo es que entonces del primer elemento de la lista de puntos, que va a ser el de i0, se va a ir al elemento de la lista de puntos 0 más 1, que va a ser el elemento 1, que corresponde al segundo elemento de la lista de puntos o de la cadena de puntos. Y dado que nada más vamos a manejar esos dos valores, por ello es que este proceso del for solamente se realizaría en teoría una vez, que es cuando i vale 0, porque el siguiente valor, si bien la longitud de la cadena de puntos va a ser 2, pero le estamos restando 1. Entonces ya automáticamente con esto ya solamente garantizamos que la iteración se dé una sola vez. En este caso, dado que Python lo que hace es que conecta el extremo inicial con el extremo final de una cadena, digamos que siempre cuando tú hables del último elemento, lo que realmente está haciendo Python es como que regresarse al inicio de la cadena. No sé si me explico, pero en este caso, bueno, yo se lo recomiendo que igual lo revisen con calmita porque es un poquito difícil de explicar si no lo ves como tal en los ejemplos. Y como les digo, para no tratarnos de no divagar tanto en estas cuestiones, tratar de manejar la clase lo más concreta posible. Si quieren después eso lo revisamos con calma en alguno de los programas que vayamos haciendo, pero básicamente es eso. Si por ejemplo nosotros le pusiéramos aquí o quitáramos este menos 1 y le pusiéramos simplemente que se fuera de i hasta la longitud de puntos, entonces empezaría de 0, que es el inicio estándar, ese ni siquiera lo tenemos que poner, empezaría de 0 y se iría hasta longitud de puntos que es 2, perdón, que en este caso sería 1, porque siempre el rango va de 0 a un elemento antes, por lo que les decía de la conexión de la cadena del último elemento al principio. Pero si se va al elemento 1, lo que pasaría es que cuando estamos en 1, aquí por ejemplo el siguiente punto, punto 1 sería propiamente el punto cuando i vale 1, que sería el elemento 2 de la cadena, y i más 1 sería 2. Entonces aquí sería el elemento puntos 2, que estaríamos hablando de un tercer elemento el cual no existe en nuestra lista. Entonces por eso es que existiría ese error, ¿no? Que nos diría, trato de buscar un elemento que no está en tu lista, que no está en tu cadena que me estás mandando. Entonces aquí le vamos a poner su notita que selecciona el primer punto de la lista. Existen otras formas de hacerlo, no esta es la única forma. Ustedes también pueden ver en otros blogs o algo así, o tutoriales, cómo hacer otro tipo de estrategias. A mí realmente esta es la que más me gusta porque les digo que garantiza esta parte de que no salirnos de la cadena y poder utilizar todos los elementos que estén dentro de ella. Ahora lo que sigue es que, como les decía, cada uno de los puntos tiene su correspondiente coordenada X y coordenada Y. Entonces estamos hablando de que en este concepto punto sería una matriz, es decir, un vector dentro de otro vector. Un vector de elementos de puntos como tal, pero dentro de cada uno de esos puntos, cada uno tiene su coordenada. Entonces en este caso, punto 1, que sería el primer punto, le vamos a tomar su elemento 0, que vendría siendo la coordenada X. Para x2 correspondería a punto 2. De igual forma, su elemento 0. Estos punto 1 y punto 2 solo van a tener dos elementos, que va a ser 0 o 1. 0 va a ser la coordenada X y 1 va a ser la coordenada Y. Entonces, en este caso, se toma el valor de X del primer punto y para este se toma el valor de X del segundo punto. ¿Ok? Ahora vamos a Y1. Otra vez, ¿de dónde vamos a tomar Y1? Pues del punto 1. Punto 1 tiene el elemento Y o la coordenada Y la tiene en 1. Entonces aquí le vamos a poner que se toma el valor de Y del primer punto.
Y para el caso de y2 vamos a hacer lo mismo, pero para el punto 2. Y se toma el valor de y del segundo punto. Si les está costando ahorita un poco de trabajo entenderlo, véanlo con calmita, repásenlo con calmita. Les digo, esto es un poquito no tan intuitivo como lo que hemos estado viendo, pero prácticamente es lo que les digo, o sea, es un vector dentro de un vector, es decir, una lista dentro de una lista. Nuestra primera lista en la que estamos iterando, que sería esta, corresponde a los puntos como tal, es decir, un punto con su X y con su Y, pero que no deja de ser un punto. Y después, una vez que nosotros ya tenemos estos puntos y separados, por ejemplo, en punto 1 y punto 2, pues tenemos que volver a iterar de alguna forma o de extraer estos valores que tiene cada uno de estos puntos como sus propias listas o sus listas internas. Y esto lo hacemos con esta parte, con lo de punto 1 en su coordenada X en la parte 0 y de punto 1 igual su elemento 1 que sería la coordenada Y. Esto se podría hacer inclusive con otro for aquí adentro, no tiene que ser así como lo estoy haciendo yo manual. Si por ejemplo estos elementos tuvieran tal vez más dimensiones, ¿no? Y no fuera tan práctico andarlos extrayendo de forma así expresa, sino tal vez con un for. Pero pues dada que nada más estamos manejando dos dimensiones, pues no hay ningún problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues dado que vamos a usar la función de calcular distancia euclidiana de toda la vida, pues nosotros vamos a llamar primero el cálculo de estos resta de los valores. En este caso, pues obviamente sabemos que la ecuación que se sigue para esto sería los elementos que conforman a las dimensiones, es decir, por ejemplo, x y y, se haría una resta de las distancias de los dos puntos, por ejemplo, partiendo de que x2 es nuestra referencia, entonces sería x2 menos x1 al cuadrado y y2 menos y1 al cuadrado, todo esto a la raíz cuadrada. Entonces nuestro primer paso, o para hacerlo más simple, vamos a calcular el puro elemento de las x al cuadrado, que en este caso vamos a calcular x2, como les comentaba, menos x1 y lo vamos a elevar al cuadrado. Esto es lo que hace esta función de power. Power lo que hace, y la traemos desde NumPy, es elevar elementos al cuadrado. Entonces lo que está leyendo power es hacer esta resta que está en este primer paréntesis, que es x2 menos x1, y después lee la potencia a la cual lo estamos elevando. Entonces hace la resta x2 menos x1 y este resultado lo eleva al cuadrado. Y sería nuestra primera parte de nuestra ecuación. Aquí le voy a poner que la función power se utiliza para calcular el cuadrado de la resta de las x. Vamos a ponerle así. Ahora, lo siguiente pues es correspondiente a la siguiente dimensión que tenemos, que va a ser la de y. Se replica el mismo proceso, llamamos a la función power. Ahora va a ser y2 menos y1 y la elevamos al cuadrado. Funciona igual. Hace la resta del valor y2 menos el valor y1 y lo eleva al cuadrado. ¿Va? Entonces aquí la función power calcula el cuadrado de la resta de las y's. Ok, perfecto. Y el último paso era sacar la raíz cuadrada, ¿no? Ya para sacar propiamente la distancia. Entonces la distancia va a ser np, otra función de NumPy, que se llama sqrt, que es básicamente squared, pero abreviado. Y va a ser de la suma de estos valores. Entonces va a ser y más xx. Y ya.
Si fuera, por ejemplo, tridimensional, pues haríamos otro cálculo para, en este caso, z, o si fuera de 4 dimensiones, pues más variables tendríamos que tomar en cuenta y sumaríamos todo esto y ya haríamos su correspondiente raíz. Tendríamos que ver del tipo de función o de cálculo de distancia que estaremos viendo para ver si es cuadrada o es de otro tipo de cálculo el que tenemos que hacer. ¿Okay? Y finalmente regresamos, vean, aquí dentro del for otra vez manejé una indentación extra, pero para ya el return de nuestra función lo tenemos que manejar al nivel del primer o de la primera indentación de la función. Súper importante, porque si no lo que va a hacer es que nos va a regresar el valor dentro del for. Entonces, si por ejemplo, ahorita pues no habría ningún problema porque les digo, va a ser una lista de 2 puntos, pero si lo hiciéramos en otro programa, nos cortaría como que la función a la mitad o en el primer iteración y esto nos puede ocasionar problemas. Entonces, siempre esténse al pendientes de dónde necesitan meter el return para que la función les regrese el valor que ustedes están buscando, ¿no? Entonces, return y vamos a regresar distancia. ¿Ok? Ahora, como les comentaba, para ver que la otra forma de saber que estamos hablando del cuerpo principal es utilizar esta siguiente estrategia o este siguiente truquito que tiene Python. El truquito básicamente es esta instrucción que se llama if name igual, abrimos comillas, main, cerramos comillas, 2 puntos. Obviamente, para que Python sepa que estamos hablando de esta parte, lo tenemos que identar, es decir, meter dentro de esta parte. Esto es, si alguno de ustedes alguna vez ha visto algún concepto de programación de lo que sea, es el típico main del programa. Pero Python lo hace de una forma, digamos, diferente. Esto es para explotar una característica que tiene inmersa el código de Python y que nos pueda respetar esto como el cuerpo principal. Yo realmente normalmente sí lo ocupo, o sea, esta estructura como tal, porque creo que es visualmente más, me aporta más a que tenerlo simplemente pegado aquí a la orilla. Obviamente para esto, si estamos declarando variables, por ejemplo aquí si pusiéramos un x igual a 9, perdón, a 9, esto no lo entendería el programa, porque el programa lo que haría es meterse aquí dentro del main y buscar este x igual a 9 si es que lo necesitaríamos para mandar como parámetro alguna función o lo que sea. Entonces ese es el único inconveniente que tiene. ¿Va? Y vamos a poner esto y vamos ahora a llamar al ejemplo 2 y vamos a poner esta lista de puntos. En este caso, print ejemplo 2. Perfecto. Vamos a poner print otra vez función de cálculo de distancia para saber a qué nos estamos refiriendo. Y los puntos, ahora esto es lo que les iba a decir. Ahorita van a ver la estructura que les decía que es una lista de listas. En este caso, vean la estructura que tiene. Así vacía, simple, es que tenemos una lista principal que es esta que se ve hasta acá, la que corresponde a este corchete y a este, y dentro tenemos estos listas individuales. Aquí vamos a poner las coordenadas, en este caso le ponemos por ejemplo 1 y 2 y la coordenada 10 y 8. Entonces lo que estamos pasando es esto que les decía, una lista de listas donde cada lista individual, esto por ejemplo corresponde a punto 1 y esto corresponde a punto 2. Pero punto 1 a su vez tiene una coordenada x que es 1 y una coordenada y que es 2. Y punto 2 tiene una coordenada x que es 10 y una coordenada y que es 8. ¿Ok? Entonces ya espero que aquí les haya quedado un poquito más claro. De igual forma, dado que esta función de distancia nos regresa un valor, necesitamos asignar a una variable, otra vez repetimos distancia, no hay ningún problema. La función calcula distancia y le pasamos estos puntos. ¿Va? Y vamos a imprimir la distancia calculada es. Y vamos a imprimir distancia. ¿Ok? Perfecto. Vamos a guardarlo y a correrlo. Me dice que hay un problema de sintaxis inválido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ok, aquí. Ah, sí, perfecto. Es un doble igual. Y disculpen.
Ya saben que hasta el mejor cazador se le va la liebre. Es un doble igual, súper importante, porque es, digamos, una estructura tipo conditional if, pero con maña, ¿no? Con truquito. ¿Va? Entonces ya lo volvemos a correr. Vamos a ponerle que otra vez que se brían. Está bien, bla, bla, bla. Y vamos aquí y ahora vemos que efectivamente el cálculo de la función de distancia nos está imprimiendo el valor de la distancia calculada. Entonces nos llamó bien nuestra función, no lo hizo bien. Y les digo, esto sería prácticamente el último tema. Y estas funciones, digamos lo que tú verías, si por ejemplo nosotros quisiéramos llamar estas funciones a través del programa, que yo creo que lo vamos a hacer en uno de los ejemplos que siguen. Simplemente, por ejemplo, tendríamos un main así y tendríamos una parte, digamos, similar a esta parte del NumPy, donde importamos estas variables, estas funciones, donde incorporaríamos nuestras propias funciones y ya simplemente veríamos esto en el código principal. O sea, 5, 10, 20 líneas de código donde simplemente llamamos funciones auxiliares y obviamente esto es mucho más simple de leer, mucho más estético y es una de las formas, digamos, correctas de programar. Entonces, pues ya para no alargar más el video, espero que les haya gustado el curso de estos conceptos básicos. De todas maneras vamos a continuar con los siguientes programas y ya saben, si les gustó denle like, compartan y comenten lo que sea que les haya quedado duda de conceptos, de todo, para irlo revisando y ver si lo podemos atacar con un problema en particular o algún programa que a lo mejor se me ocurra para resolverlo y hacerlo un poco más claro. Y pues cuídense y nos vemos en la próxima.